siguen vigentes. Y vamos a estar hablando del 31 de octubre de 1517, donde inició lo que se llama la Reforma Protestante. ¿Qué día? 31 de qué? De octubre. 500 años. ¿De qué? 1500 ¿qué? 17. Ahí Martín Lutero pegó en la puerta de la catedral de Wittenberg una gran papel donde escribió 95 tesis. Y Lutero no se imaginó que uno de sus estudiantes o alguno de sus estudiantes habría de quitar ese papel, lo copiaba, se lo daba a un impresor, y ese impresor lo pasaba y divulgaba esas 95 tesis por toda Alemania. Así es que lo que no sabía es que el Facebook, el YouTube, el WhatsApp de la época de Martín Lutero habría de iniciar un gran incendio a través de lo que Dios había puesto en su corazón de Lutero para iniciar la Reforma Protestante. ¿Cómo llega el cristianismo al año de 1521? ¿Cómo llega? Vamos a ver que ya se está moviendo. No estoy moviendo aquí nada. Ustedes no ven nada acá de este lado, ¿verdad? Están cieguitos. Entonces vamos a ver si ya se observa algo de lo que yo estoy viendo acá. ¿Ya? ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? Ok. ¿Cómo llega el cristianismo al año de 1521? ¿Cuándo inició? ¿En qué fecha inició el cristianismo? No, el cristianismo. Esta es la Reforma Protestante, 1517, en 1517. Pero ¿cuándo inició el cristianismo? ¿Con quién inicia el cristianismo? Con Jesucristo. ¿En qué año nació Jesucristo? En el año 0, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo es que al año 0 el cristianismo se transforma en lo que vemos en la Edad Media, en lo que vivía Martín Lutero? El cristianismo inicia, y tú ves toda la historia en Hechos, el libro de los Hechos. Ve ahí el libro de los Hechos. ¿Dónde está? A la izquierda de Timoteo, a la derecha de Juan, a la derecha de Juan está entonces Hechos. Y ahí está la historia narrada de los primeros cristianos. Y déjame decirte que esa historia narra de una historia de persecución por ser cristiano. Y esa persecución primero vino de parte de los judíos. ¿Quiénes crucificaron a Cristo Jesús? Los judíos y también los romanos. Los primeros fueron los judíos, los que no estuvieron de acuerdo en los cristianos, y después fueron los romanos, los que no estuvieron de acuerdo con los cristianos. Eso pasó años después, por ahí por el año 60, 70, iniciaron las primeras persecuciones por parte de Roma. ¿Y te acuerdas de alguien que quemaba a los cristianos? ¿Quién era? Nerón. ¿Y ahora cómo se llama tu perro? Nerón, ¿verdad? Así le ponen a todos por Nerón, porque iniciaron, y esta gente se levantó en contra de la fe cristiana, y ser cristiano durante 300 años significaba correr peligro de muerte. Entonces, hasta el año 300 así inició la historia del cristianismo. Pero posteriormente, con un emperador, Constantino, inicia una mezcla del cristianismo con el paganismo romano o con la religión romana. Porque Constantino, como emperador, lo que observa es que mejor vale la pena estratégica y políticamente hacer que los cristianos, que ya eran muchos, hacer de los cristianos una religión de Estado, y por lo tanto usar a los cristianos para controlar políticamente el imperio romano, que se estaba desgajando, que se estaba sufriendo gran colapso. Esa idea política de usar la religión y la política que fue de Constantino, ¿quién crees que lo chuchichó al oído de Constantino? Oye, Constantino, ¿cómo ves? Y ándale, dile a los cristianos que ahora ya están bien y que ahora son la religión de Estado. ¿Quién crees que se lo chuchichó? Cuchichó.
A ver, dilo bien tú. ¿Quién crees que se lo dijo? Satanás, ¿verdad? Si no puedes contra ellos, únete. Entonces, imagínense aquellos pastores, aquellos supervisores de la iglesia, de repente ven un edicto donde dicen, ahora los cristianos son la religión de Estado y todas las demás religiones se prohíben. Así es que el templo de Zeus ya no es el templo de Zeus, ahora ya es el templo de los cristianos. Y entonces llegan con el pastor que había estado perseguido y llega un legionario y le dice, no lo estamos persiguiendo, venga a su nueva casa. ¿A dónde? Ahí donde vivía el sacerdote y las sacerdotisas, allí se va usted a establecer. ¿Cómo no? Pero yo aquí tengo a mi congregación. No, ahora su congregación son todos, todos de Capulá, ahora son, y ahora se ubica usted allá. Imagínense, eso es lo que pasó a partir del año 300 en un proceso gradual, no fue inmediato, en un proceso gradual, para iniciar entonces una mezcla en la cual aquellos cristianos que a veces eran muy fieles en la persecución, ya en la abundancia, ¿qué pasó con esos cristianos? ¿Qué pasa? Si no puede la persecución, Satanás lo que hace ahora es hacerlo en la abundancia. ¿No ha pasado? ¿Tú no has visto eso? Mientras no tienes trabajo o mientras tienes problemas en la familia, tú estás viniendo al templo, estás orando, oren por mí, y sí, y estás bien ferviente. Pero en cuanto ya se empieza a conceder y tienes trabajo, y llega economía, y la familia se compone, y ahora pues ya tienes carro, no, pero pues ya la iglesia, qué aburrido. Pues mejor me voy a la Marquesa, mejor me voy para Iztapa, mejor me voy para Chalma. Bueno, espero que no vayas a Chalma a lo mismo, ¿verdad? Pero así pasó con el espíritu cristiano revuelto con la fe del mundo. Por eso, bien dice la palabra de Dios, el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así es que el cristianismo como un todo cayó en ese problema, y para la época de 1517 ya es la Edad Media. La Edad Media está despertando gracias a la Ilustración y gracias a la apertura hacia la vida intelectual, que empieza a despertar esa época oscura, pero aún así el papado seguía siendo muy oscuro. Era el poder político sobresaliente. Mientras Europa se había dividido en señores feudales y en reinos que apenas podían establecerse, el único poder que dominaba toda Europa era la Iglesia católica, ¿qué más? Apostólica y romana. ¿Qué contrariedad? ¿Sí sabe lo que significa católico? Universal. Y que al lado de universal diga de Capulá. ¿Cómo? Somos la Iglesia universal de Capulá. Sería contradictorio, ¿no? Si somos la iglesia, pues eres iglesia de todos. No, pero además somos romana, iglesia católica romana. Es una contradicción de términos, así como muchas contradicciones empezaron a albergar en el catolicismo cristiano, de tal forma que esas contradicciones, con algo único que podía despejar las contradicciones. ¿Qué sería lo único que puede despejar la contradicción, la duda en la palabra de Dios? Digo, en el cristianismo, la palabra de Dios, ¿no? Es lo único que puede darnos la luz de hacia dónde debemos dirigir. ¿Qué pasó con la palabra de Dios? La fueron ocultando, y para la época de 1517 ya no era la palabra de Dios, sino eran los doctores teólogos, como Tomás de Aquino, que fue un gran teólogo, y los dogmas que había establecido la Iglesia Católica Romana. ¿Sabes cuántos años estudia un cura para ser cura? Aproximadamente 8 años. ¿Qué estudia? Uno diría, pues 8 años estudiando la palabra de Dios, ¿no? No estudia la palabra de Dios. 8 años estudiando toda la historia del pensamiento, de los dogmas y de todo el pensamiento teológico católico romano. Pero no estudia la palabra de Dios. ¿Por qué no estudia la palabra de Dios? ¿Por qué cree usted? Porque es contraria a la cantidad de dogmas que ha establecido la Iglesia Católica Romana. Así llegó al año de 1517 con la situación del Papa, del papado y de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué aprendemos de Martín Lutero? ¿Qué aprendemos de él? Hay una historia
de él. Martín Lutero fue un monje agustino. ¿Un monje qué? Agustino, porque a veces yo le digo que es franciscano, y creo que en los devocionales por ahí aparece franciscano. No fue franciscano, fue agustino, que era una de las órdenes allí donde vivía más congruentes. De tantas órdenes que había, algunas eran evidentemente corruptas, los monasterios, así es que él se mete a unas órdenes un poquito más rectas. Martín Lutero nace en 1483. ¿Qué le dice eso a usted? Nada. ¿Qué me dice eso que haya nacido ahí? Bueno, si yo le digo que en 1492 alguien descubrió América, ¿quién fue ese alguien? Cristóbal Colón descubrió América, ya algo le puede decir que nació en 1483. O sea, cuando Colón descubre América, ¿cuántos años tenía? 9 años. Nace en 1483. A los 18 años entra a la universidad para estudiar leyes. Su papá, un hombre minero muy sencillo que había hecho dinero con las minas, era un hombre muy rígido y quería sacar un excelente abogado de Martincito, de Martín Lutero. Así es que él sigue esa dinámica y entra a la universidad a los 18 años, pero no termina la universidad completamente, casi en el último año. Él tiene una experiencia en la cual iba de noche. Él era un parrandero, jugador, estudiante normal, como la mayoría de los estudiantes de esa época. Parrandero, no se drogaba, no llegaba tarde a casa, pero sí era pues alguien que se dejaba llevar por los estudios y la diversión de ese momento. Él, estando en un camino, en una noche, iba en caballo y en eso se suelta un gran aguacero, y entonces él siente un gran trueno que está muy cerca, lo tira el caballo, se cae, y en ese momento él se asusta porque cree que su muerte es inmediata, y entonces se encomienda a Santa Ana, y entonces le dice, por favor, ya no voy a ser malo, Santa Ana, cúbreme y ayúdame. Al final de cuentas, este hombre solo fue esa experiencia, pero promete en ese momento hacerse monje, y empieza entonces su carrera de monje. En el monasterio, como vieron la película, ¿cuántos vieron la película de Martín Lutero? Ya unos cuantos. Yo les invito a que vean esta película. Hay una en blanco y negro. Cuando usted ve YouTube, Martín Lutero, película completa, audio latino, así le pone usted, YouTube, película completa, audio latino, va a encontrar que hay una en blanco y negro que es, para mi entender, la más fidedigna, pero también puede ver la que está en color. Está bien, vean las dos. ¿Va a ver las dos? ¿No la van a ver? Les animo a verla. En 1508, el prior de la orden ve en Agustín a un hombre muy angustiado. Él se metió a ser un monje porque quería ser perfecto. Así es que él empieza a hacer todas las cosas que le pide hacer en el monasterio, pero él empieza a ver que en cada acto que hacía había orgullo, había vanidad, había malos pensamientos, y entonces el que está encargado del monasterio continuamente recibe a Martín Lutero porque se está confesando continuamente, y Martín Lutero le confiesa todo lo que está pasando en su vida y cómo es malo ante Dios, y sale, da 10 pasos y regresaba con el confesor porque se le había olvidado algo más, y porque en esos 10 pasos ya había pensado cosas feas de Dios, cosas feas de los demás, cosas feas de él. Así es que en esa forma de estar, Martín Lutero, el confesor, que es el capitán ahí de los monjes, le invita a que vaya a dar clases a la Universidad de Wittenberg. Así es que a los 25 años empieza a dar clases. En 1510, la orden agustina lo manda a un viaje a Roma para llevar unos papeles, y ahí se enfrenta con la primera gran decepción, porque cuando llega a Roma lo que ve es que hay como un desfile de monjes que están ahí, y resulta que están entrando a los prostíbulos, donde se venden las mujeres para dar sexo a los monjes, y sigue adelante y se da cuenta que todo es compras
comprar el beneficio de Dios. Todo está diseñado para dejar dinero, dinero y dinero. Entonces él inicia a ver que la religión católica romana está desvirtuada. Sin embargo, pasan 3 años para que él, a través de la lectura de la carta a los romanos, él se convierte. Romanos, la carta a los romanos, ¿ya sabes dónde está? A ver, ahora la carta a los romanos, después de Hechos, sigue Romanos. Y desde el capítulo 1 va hablando en esta carta, y ve el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él tiene la oportunidad de acceder a una Biblia porque está estudiando en una universidad, pero los monjes no tenían para estudiar la Biblia, téngalo usted bien claro. Y por otro lado, él había estudiado suficiente para saber el latín, porque la única forma de leer la Biblia era en latín, era la Vulgata Latina, así se llama. ¿Él qué idioma es? ¿De qué país estamos hablando? Alemán. ¿Qué leería? ¿Qué hubiera podido leer si nada más sabe alemán? Pues la Biblia en alemán. ¿Había Biblia en alemán? No, porque estaba prohibido dejar el texto sagrado a una lengua común, porque eso de la lengua común es diabólica. Lo único, según los católicos romanos, hasta hace poco, era tenerla en latín. ¿Usted se acuerda? Algunos que somos de Parchís para atrás, nos tocaba ir a la misa. Bueno, yo no fui a la misa más que invitado, y era en latín. ¿A quién le tocó? Parchís para atrás. Parchís para atrás era en latín, así es que usted iba y todo lo que decía el sacerdote estaba en latín, no entendía ni papa, pero según ellos lo hacían porque hasta hace 30 años esa era el idioma de Dios. ¿El qué? Latín. Pregunta, ¿en qué idioma hablaba Jesucristo? No, ni bueno, sí parte el hebreo, pero sobre todo el arameo y probablemente el griego. Así es que, ¿cuál es el idioma de Dios? El idioma de Dios es el que tú y yo hablamos, el que hable cualquier persona, porque el Señor habla al entendimiento y habla al corazón. Pero esta idea de que, porque ahora hay gente que está pensando que el idioma de Dios es el hebreo, ¿no? Y hay quien empieza a decir que se metan al hebreo y empiezan a decir cosas en hebreo y que solo así se puede hablar o expresar Dios. No es cierto, eso es falso, y en el tiempo de Lutero, desde ahí hay ese problema. Esa conversión lo lleva a empezar a explorar la situación real de su vida cristiana y sobre todo del catolicismo romano. Y en 1517 clava ese papel con 95 propuestas. Su idea era discutir la venta de indulgencias. Esas indulgencias, si usted va a la Catedral de Toluca, ahí le dicen a qué precio le toca. En la Catedral de Toluca está por el obispo, le da su indulgencia. Si usted quiere pasar como algo histórico, uno dice, no puede ser que yo pase a paso la puerta y me encuentro yendo a 500 años atrás. A 1517, porque venta de indulgencias. Pam, 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 pam. ¡Wow! ¿Usted sabía eso? Pues se puede ir a ese museo real de lo que pasa actualmente, porque todavía siguen vendiendo indulgencias. Aunque en aquel entonces era más descarado, porque usaron Facebook, YouTube y todos los servicios de comunicación con un tal monje Tetzel que fue a Alemania y que él se paraba y traía un bote y empezaba a sonarlo y sacaba una moneda y lanzaba y toda la gente volteaba a ver que la moneda y decía, con la moneda toca el pozo, la lata, una alma se salva del purgatorio. Entonces todos llegaban, expandían unas mantas donde había dibujado el infierno, y entonces hablaba acerca de que con tan solo que dé usted 10,000 pesos, bueno,
tratándose de ustedes con 3,000 pesos, ya les voy a condonar por parte del Papa, firmado por el Papa, para que sus familiares y amigos que están muertos pasen menos años en el purgatorio. Y aquí está, ¿cuánto quiere? Ah, nada más traigo 50 pesos. Bueno, pues entonces 50 años, ¿sale? 50 años menos en el purgatorio. Ah, ¿cómo la ve usted? Por 50 pesos. ¿Usted cuánto trae? 1000 años menos en el purgatorio. Pero acá, mire, este sí es más adinerado. ¿Cuánto? 3,000 años. Entonces, así le hacía hacerse. Martín Lutero veía esto en su parroquia, ya para entonces era párroco de la iglesia de Wittenberg, veía esto y decía, esto está muy mal. Y entonces por eso sacó esas 95 tesis contra las indulgencias. En 1521, teniendo ¿cuántos años? 38 años, ya la iglesia católica estaba harta de Martín Lutero, que estaba protegido por los príncipes de esa región, y entonces lo manda a llamar el emperador, no puede dejar de ir, va con un salvoconducto, los príncipes alertan al emperador que no lo puede matar en ese momento, y va con la disposición de que, y con la creencia de que el emperador seguramente va a condenarlo, pero él dice, es mi única oportunidad para que escuche mi propuesta y el emperador entienda que hay un mal en la iglesia católica romana. Así es que a los 38 años se presenta y el emperador, el que está de vocero del emperador, le dice, ¿te retractas o no? Martín Lutero pide un día para pensarlo, porque sabía que lo que contestaría sería su muerte. Y entonces él contesta, se lo va a pasar. Por eso dice, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Martín Lutero ciertamente tiene que ser protegido por el príncipe de la región y lo manda a un monasterio porque lo buscan para matarlo los católicos romanos. ¿Cómo era la muerte de alguien hereje? La muerte de alguien hereje no era fácil. Usted ya ha visto el Museo de la Reforma, el Museo de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Allí en Toluca, enfrente de la catedral, usted camina, va hacia el vitral, acá lo ve el vitral, y enfrente va a encontrarse el museo, un museo pero padre, ¿eh? Tiene 3D y toda la cosa. Se pone unos audífonos y usted va entrando salita por salita y le pica el botón y entonces le va diciendo y ve cómo los torturaban, ve todo lo que hacen, la forma en que los juzgaban. Mire, pellízquese tantito. ¿Ah? Confiesa usted, y váyase pellizcando más. Confiesa usted que es un hereje, váyase pellizcando más. No soy un hereje, pellizquese más. A ver hasta cuánto aguanta su pellizco, para que diga, sí soy un hereje. Bueno, este pellizquito es nada comparado con todos los instrumentos de tortura que tienen y que los puede ver ahí en ese museo de la Santa Inquisición, de la Inquisición, en el cual puede ver la forma en que era tratado un hereje. Y después de eso, ya que confesaba, entonces ya lo mandaban a la hoguera. Y así como otros reformadores protestantes previos a Lutero habían muerto en la hoguera, Lutero esperaba que eso podía pasar con él. ¿Lutero fue un santo? ¿Usted qué cree? No. Pues sí, ¿no? Yo soy un santo. A ver, ¿quién no es santo aquí? A ver, ¿qué dice Pablo de que somos nosotros? ¿A quién le escribe las cartas? O sea, si tú ves, a ver, esto es importante. Primera de Corintios. ¿A quién le escribe las cartas Pablo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quién? A los santificados en Cristo Jesús. Esta carta está escrita para los santificados.
para aquellos que leen, que tienen el Espíritu de Dios, para leerla, para aprovecharla, son santificados. Usted es un santo. Bueno, si no la lee, pues no, o sea, quizás no. Segunda a los Corintios, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. Lutero fue un santo. Pues sí, un santo, un real santo, son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Eso no nos quita el ser hombres débiles. ¿Un santo es un hombre débil? ¿Un santo es un hombre que comete pecados? ¿Lutero fue perfecto? No, eso no lo creemos. Ni estamos adorando a Lutero, tenemos una estatua de él, ni nada por el estilo. Lo revisamos como hombre, pero como hombre que Dios utilizó. Vea usted una de sus oraciones. Es una oración de un luchador en la fe que está entrando a esas batallas tan tremendas que él tuvo que pasar, sabiendo que estaba a un paso de la hoguera, pero sabiendo su condición débil. Mira lo que dice: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo, cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme, y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna por estos grandes de la tierra. ¿Ante quién estaba? Ante príncipes, ante emperador. De calma, empero la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame. Tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Este escrito, usted imagínese escribirlo un día antes o en la noche en que seguramente no durmió, cuando iba a decirle al emperador que no podía fallar a lo que la Biblia decía, a lo que él había escrito en contra de los errores del papado, para saber que podía ser condenado a la hoguera. No es muestra de un hombre cristiano débil en la fe, pero a la vez requerido en súplica de la fe en Dios. ¿No usted ha pasado por esos momentos en que duda ante los conflictos y las luchas de ser cristiano, y tiene que decirle al Señor: Señor, yo con esto no puedo, ayúdame, estoy pasando por situaciones terribles? Lutero era como usted es como Lutero. ¿Cuál es el legado de Lutero? Vamos a ver varios aspectos del legado de Lutero. Primero, el principio de la sola escritura, solo la palabra de Dios. Lo que Lutero encontró, apreció y exaltó, dejando como legado, es que la Biblia es el único bien confiable para nuestras vidas espirituales. No hay más que la palabra de Dios, ni concilios, ni dogmas y demás verdades que los humanos realizan. Solo que la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz para partir las coyunturas más profundas de nuestros corazones. Y ahora en este tiempo es muy importante que sea solo la palabra de Dios, porque hay tantos ya voces que hablan más allá de lo que la palabra de Dios dice. Hay que cuidarse de lo que diga o afirme cualquier apóstol, porque ahora en el medio cristiano hay apóstoles, y entonces usted escucha acerca del apóstol. Y hace poco un apóstol estaba reprimiendo a un huracán y le estaba diciendo que el huracán, en el nombre de Jesucristo, váyase. ¿Y sabe usted qué pasó con ese huracán? No le hizo ningún caso a ese pseudo apóstol. El huracán pasó, el huracán Irma pasó y destrozó lo que tenía que destrozar en Florida. Y si algún otra persona o a un ángel dijera una palabra contraria a la palabra de Dios, ¿yo qué debo hacer? Pues mire, usted lo cree, usted lo dirá, pero ¿sabe qué? Yo creo en qué? La palabra de Dios.
Y Lutero nos habla acerca de eso. Todo lo que el papado diga, a lo mejor si lo dice en la palabra de Dios, pues qué bueno que lo dice, pero si lo dice fuera de la palabra de Dios, eso no está bien. Eso no es algo en lo que yo comparto. Por otro lado, Lutero nos deja la salvación por la fe. Repita conmigo. La salvación por la fe. Lo que Lutero deja muy claro es que no es por obras. Oiga, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con usted cuando se muera? ¿Qué va a pasar con usted cuando se muera? Pues no sé, según me haya portado. A ver Dios qué dice. ¿Por qué? Porque la enseñanza católica romana dice que la salvación es por obras. Depende de lo que yo vaya haciendo y que me reconozca Dios. Y si me sobra para llegar al cielo, el santo, ¿usted sabe por qué se encomiendan a los santos? Porque según la teología católica romana, ellos hicieron tantas obras que rebasaron el cielo. Entonces sus obras de más le llaman méritos, la Iglesia Católica Romana. Por eso, si usted va con el sacerdote y le dice, oiga, pero la Biblia dice, no le dice nada de santos. Ah, ¿cómo no? Son méritos. Y cuando usted va a un santo, pues, y usted no alcanza esa salvación, usted tiene que pedirle al santo, al fulano que se encomiende, porque ese santo le traspasa méritos, ¿sí me entiende? Esa es la idea católica romana, de ahí viene toda la escritura. Pero claro, aparte deje la ofrenda para el santo, y cada santo tiene su lugarcito, ¿verdad? Para la fiesta y para todo lo demás. Lutero entendió que la salvación es por fe. La fe es lo que me presenta aceptable a Dios. ¿Usted va a ir al cielo? ¿Qué va a pasar con su alma? No, por lo que me haya portado bien. ¿Y un cristiano qué diría? A ver, hermano, usted cuando muera, ¿qué me dice? ¿Qué piensa acerca de su condición eterna, hermano Ricardo? ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde va a ir usted? ¿Por qué? Usted por fe. Pero usted se llega a portar mal, ¿verdad, hermano? No me vea, no les diga a todos. Pero el hermano sabe por la conciencia del Espíritu de Dios que está en él, que ese portarse mal, ¿qué hace Dios con usted, hermano? Le reprende. Y entonces usted sabe que la única oportunidad que tiene de vida eterna, ¿qué es? La fe en quién. Ahora, volteate al lado y dile, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿Ya? Carlitos, ¿ya te preguntó? ¿Daniel? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué contesta usted? Por la fe en Cristo Jesús. Esa enseñanza es bíblica y esa enseñanza es la que Lutero le dio la oportunidad de tener salvación. ¿Qué legado deja Lutero? Este legado que es bíblico. Todo lo que Lutero deja está contenido en la palabra de Dios. Otra cosa es la exposición de la palabra de Dios en la lengua del país. En ese entonces solo había la Biblia. ¿En qué lenguaje? Latín. Lutero hace una traducción primero del Nuevo Testamento y después de toda la Biblia, para que cada uno de los miembros de la iglesia, de la comunidad de Alemania, y eso se propagó, la tuvieran en su propio idioma. Y hacía que cada uno de los miembros tuviera su Biblia. Así es que nosotros en ese sentido seguimos lo que Lutero dejó como enseñanza, de ahí se propagó. ¿Y qué hacen las iglesias cristianas? ¿Qué buscan hacer? Que cada uno tenga su ¿qué? Su Biblia. Aquí les damos Biblias a los bebés que están llegando. Pero si usted ya tiene más de 3 meses, usted ya tiene que tener su Biblia, subrayadita, atendida, vista, puesta, usada. Mire, la Biblia ya está muy maltratada. ¿Cómo deben de estar las Biblias? Pues
usadas, tienen que usarse. Por eso dice en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, romano, latín, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿En qué sentido? En la lengua normal. Por otro lado, Martín Lutero establece los cantos en la congregación. Antes los cantos los cantaba un cantor o bien los monjes del monasterio. Y entonces Lutero lo que hace es enseñarle los cantos a la congregación. Y en ese sentido también somos luteranos, en ese sentido. Porque ¿quién canta aquí? Sí, el grupo canta, pero ¿quién está cantando? ¿Qué está buscando que el grupo cante? La iglesia. Eso no sucedía. De hecho, hay iglesias católicas que ya están un poquito cantando, pero ninguno pasa el PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Han visto ustedes que pase para que cante la congregación? No, ¿verdad? En general, el cura está cantando y hay curas que cantan muy feos. Yo no sé cómo lo soporto, pero ahí está. Hay curas que cantan bonito, pero hay curas que cantan muy feo y ahí está cantando. Y para nada es que busquen que la congregación cante a partir de Martín Lutero, porque en Apocalipsis 19:5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los curas, todos los cantantes que cantan muy bien, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Martín Lutero también nos deja el legado de los pastores casados, porque fue el primero que se quita la sotana negra y se ubica como uno más entre el pueblo. Y él, como pastor de su congregación, se casa con una ex monja que sale también del monasterio. Los monasterios en Alemania se quitan. Los monasterios no es algo bíblico. La vida de un cristiano debe ser una vida como luz de ¿quién? Del mundo, no luz del monasterio, luz del mundo. Por eso, y conforme a la palabra de Dios que dice 1 Timoteo 3:2, léalo por favor. Pero es necesario que lo mismo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué cosas nos dejó entonces Martín Lutero? Se lo voy a releer. A ver, ¿de qué cosas se acuerda usted? ¿Qué nos deja Martín Lutero? La salvación por fe. Solo la palabra. Solo la palabra de Dios. Cantos congregacionales. La gloria solo a Dios. Ajá. ¿Qué más nos deja? Pastores casados. Pastores casados. Y bueno, de ahí inicia la corriente. Martín Lutero no es toda la reforma protestante. Siguieron más personas que lograron hacer todo un tejido de lo que ahora conocemos como las iglesias cristianas imbuidas en esta reforma cristiana protestante. Antes nos llamaban protestantes. Yo de chiquito me llamaban protestante. ¿Usted sabía? Sí. ¿Me llamaban protestante? Sí. Mire, o usted lo llamaba protestante o usted era de los que llamaban protestantes. Porque o era católico o era protestante. Primero era católico. Sí, pero usted era protestante. Ah, usted era católica y llamaba protestantes a los protestantes, ¿no? Y creía que allí en el templo, en ese caso el templo azul, que era el único que había cuando usted era chiquita, mataban animales, ¿no? Sí, y tenían muchas ideas. No te acerques ahí porque hasta te pueden llegar a matar. ¿Ah? Había muchos miedos. Pastor, una señora que me compartió la palabra, pero ya no pude ir, que me enfermé. Ella me decía que a ella le inculcaron que allá adoraban al diablo. Entonces, así los protestantes éramos hijos del diablo según los curas, ¿verdad? Y eso es lo que les gustaba enseñar. Bueno, cuando muere Martín Lutero, murió a los 63 años, su esposa, Catherine Van Boom, escribió: ¿quién no estaría triste y afligido por la pérdida de un hombre tan valioso como era mi amado Señor? Hizo grandes cosas, no solo para una ciudad o un país único, sino para el mundo entero. Pero cuando Martín Lutero murió, allí un amigo se acercó. Sabía de las luchas que había en el alma de alguien que estaba moribundo. Y le dice: Martín Lutero,
¿quieres decir algo para acercarte a la Iglesia Católica Romana o permanecer en la fe que has tenido desde que saliste de esa iglesia? ¿Por qué? Porque algunos piensan que pueden irse ya a la hora de la muerte, irse otra vez a buscar la extrema unción, ¿no? Así le llaman. Entonces Martín Lutero contestó que no, que por ningún motivo. ¿Qué quieres decir como últimas palabras? Dice que somos muy sencillos. Eso fue sus últimas palabras de Martín Lutero. Somos como mendigos, somos muy pobres, así lo menciona, y partió con el Señor. Toda la fama que adquirió, porque había fama sobre su vida, todo él lo entregó al Señor para llegar a decir: soy muy pobre ante Él. Lo único que le quedó es la fe en Jesucristo. Y espero que tú y yo tengamos claro que cuando partamos no podemos ir con nada que hayamos hecho de nosotros mismos. Lo único que nos respalda